irse a Bolivia, porque la verdad es que, claro, decir que uno es inocente, ok, pero eso no tiene que decirlo arrancando solo del país o en televisión, sino que lo tiene que hacer en tribunales. Vamos a estar en contacto esta tarde con el abogado de Luis Patricio Núñez, con don Juan Hernández, un gran amigo que siempre está atento al programa, y también con el hijo de Luis Patricio, con Brian Núñez, una persona que lo quiere muchísimo, por supuesto, su hijo, pero que además ha tenido que pagar las consecuencias de los problemas que ha tenido el papá y que ha sido apuntado y sindicado en su propia carrera como futbolista, haciendo que muchas personas del ambiente deportivo dicen que es un muchacho excepcional. ¿Cómo estás, Brian? Parto contigo la conversación. Gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Brian, ¿qué te pareció ver a tu padre en televisión conversando con el programa, diciendo que es inocente y que le duele mucho el no poder comunicarse de manera más constante con ustedes, el mantenerse aislado y el pasar una pandemia tras las rejas? Hola, buenas. Sí, bueno, tengo que esperar toda una semana para poder hablar con mi papá, 5 minutos, porque el otro 5 lo habla con mi tía, bueno, con su señora. Y bueno, el fome en hablar así 5 minutos, ya que no hablaba con él hace más de 1 año y tanto. Sí. Bueno, parte del proceso, le tocó eso, y bueno, esperemos que las cosas se solucionen lo antes posible. ¿Por qué tú crees, Brian, que tu papá decidió romper el silencio y decidió hablar con un medio de comunicación, decidió hablar con Hola Chile? ¿Qué crees que está pasando por su mente, por su corazón, para que él hable ahora? Bueno, yo por lo que he hablado poquito rato con mi padre, bueno, él sabe que es inocente y nosotros lo sabemos también, porque yo hablé con él ahora que cayó detenido. Y bueno, él quiere dar a entender que sí, realmente es inocente, y que la justicia haga, como él lo pide, un juicio justo, que sea un juicio de verdad, que hable las cosas como son y no mentiras. Y bueno, yo creo que esto fue lo mejor, porque él sabe que es conocido y que la tele le pone ojo en él. Y bueno, él está pidiendo solamente eso, que él quiere un juicio de verdad. Y Brian, hay algo que llama la atención, porque tu padre estuvo prófugo de la justicia 1 año y él se fue a Bolivia, salió con un pasaporte falsificado, con otro nombre, y él dice que siguió los consejos de su familia. ¿Por qué ustedes le aconsejaron que arrancara la justicia siendo que él supuestamente es inocente? Bueno, a mi parecer, yo no sabía que mi padre había ido hacia allá, ni tampoco lo aconsejé. Bueno, quizá su señora ahí tiene más contacto con él también, pues como vivía con él. Y bueno, como él dice, mi padre también quería vivir tranquilo, ya quiere como olvidar, limpiar un poco su nombre. Y bueno, la circunstancia se dio mal, estuvo en un lado quizás que no correspondía. Y bueno, él se fue con su familia, con mi hermana, su señora. Y bueno, mi hermana estaban estudiando ya, estaban haciendo una vida bastante tranquila comparada aquí en Santiago. Y bueno, quizá yo no estaba con él, pero sí él dice que cuando yo hablé con él ahora estaba tranquilo, decía que estaba bien, que la gente, él podía salir a la calle, la gente tampoco lo miraba extraño, como pasaba aquí en Santiago, porque la gente lo miraba extraño desde la primera vez que salió de la cárcel. Y bueno, eso, quizá él tomó ese rumbo, que él quiere vivir más tranquilo, y él está cansado de lo que está pasando. Me imagino que está cansado, que han sido 20 meses bien desgastantes, pero hoy día ya lleva 4 meses detenido, con un régimen bastante del terror, como él mismo cuenta, con solo 21 horas encerradas, 3 libres, 0 contacto a partir de lo que estamos viviendo con la pandemia, con su familia, en fin. Estamos en contacto también con el abogado de tu padre, Juan Hernández. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Hola, Julia. Luis Núñez decide romper el silencio y contar su verdad. La decisión de Luis de conversar con la prensa es una decisión que él ha asumido desde que fue detenido. Ustedes lo escucharon cuando fue detenido, dijo que oportunamente iba a hablar. De hecho, yo en su oportunidad solicité como defensa autorización del tribunal para que ingresara un medio
al interior de la cárcel, a nosotros, a nuestra solicitud, el tribunal inicialmente dijo que no. Porque él tiene hace mucho rato ganas de hablar, de decir su verdad. No pudo hacerlo al interior de la investigación, dado que precisamente esta emergencia imposibilitó que él pudiese concurrir presencialmente a la Fiscalía a prestar algún tipo de declaración. Así es que hemos estado en la práctica, casi toda su prisión preventiva ha estado bajo este régimen de pandemia especial. Y en ese sentido, él quiere contar una parte de su verdad, digamos, a la prensa. Siempre él ha estado dispuesto a hablar con los medios, porque como siempre he sostenido, él se siente inocente y siempre ha sostenido de que hay versiones que él considera falsas, que son los que lo involucran en este hecho. ¿Claudio? Sí. Hola, Juan, lo primero que todo, saludarte, qué bueno verte bien. Qué bueno verte bien, hombre. Oye, pero ¿sabes qué? Me gustaría saber cuál es la versión que él tiene, porque llevan una hora hablando de la versión de la inocencia, que es inocente, mal momento, pero no tengo idea cuál es supuestamente su versión. ¿Nos podría él o tú contar cuál es la versión que supuestamente lo excluye de responsabilidad? Porque a todo esto hay testigos que lo sitúan en el lugar del suceso, hay testigos que señalan que él fue el que participó, hay testigos que señalan que él disparó. Entonces, ¿o por qué todos están mintiendo en contra de él? ¿Por qué se armó una cosa en contra de esta persona tan inocente, tan buena? Perdón. A ver, primero, la versión que él me entregó, y siempre lo he señalado en la prensa, en todos los medios que oportunamente me entrevistaron, yo le señalé que él nunca, a lo menos a mí, me ha negado haber estado en el lugar de los hechos, en ese lugar. Él siempre sostuvo de que él ni portaba armas, ni había disparado, ni había colaborado de ningún modo con la persona que disparó. Inicialmente, la versión de algunos testigos, digamos, era de que él había disparado. Hoy día hay 3 testimonios en la carpeta de investigación que señalan 2 cosas. Primero, que él estaba en el lugar. ¿Sí? Segundo, partes de esos testimonios dicen que estaba armado. Uno de esos testimonios dice que habría disparado. Sí. Pero los 3 testimonios son coincidentes en que el autor de los disparos, tanto el disparo lesivo como el disparo homicida, habría sido Andrés Vergara y no Luis Núñez. Es lo que ha dicho, y por eso dice que habla de mentiras, porque él sostiene que no estaba armado, que no disparó, y por lo tanto lo que él sostiene es que los 3 testimonios, en cuanto a lo que dicen es que él estaba armado y que disparó, son falsos. Esa es la versión, Juan, de Luis. ¿Qué dice Andrés Vergara? Claro. Hola, Juan, gusto saludarte. Sí, no te había saludado. Un abrazo, Juan. Sí, tranquilo. Un abrazo, amigo. ¿Qué dice Andrés Vergara? ¿Andrés Vergara? Andrés Vergara prestó declaración y él señaló que él es el que había disparado, que él es el que había estado armado en el lugar de los hechos. Ya, pero se dice que habían 2 armas, no solo una. Habían mucho más que 2 armas, Claudio, en el lugar. Y la que le imputa, a mí me preocupa la que le imputan a tu cliente. Es que no le, a ver, es que entiéndeme. Hay varias armas en el lugar, algunas incluso quedaron en el lugar y fueron incautadas por carabineros. Lo que hay en la pericia balística son, a lo menos lo que son los casquillos, digamos, son 6 o 7 casquillos de calibre 9 milímetros y un casquillo .40, pero que no está en el lugar que se dice habría estado Luis, sino que está en el interior de la habitación donde se supone que habrían estado los otros sujetos. Es un lugar además donde no estaban solamente Luis y la persona, Luis, Andrés y la persona que falleció y la herida, sino que habían alrededor de 5 o 6 personas más, incluso más que los testigos. Uno de los 3 testigos no estaba adentro, estaba afuera, que es la mujer de la persona que resultó fallecida. Y las personas que estaban dentro, hay otras personas que no han entregado su testimonio, pero que yo espero que ellas puedan entregar su testimonio en el juicio oral.